Comenzó cuando tenía 6 años. Estaba en la escuela, era la mitad de una lección de lectura y necesitaba ir al baño, urgentemente. A esa edad, en realidad, bastantes niños todavía se hacían encima, y yo siempre me ponía paranoico por avergonzarme en público de esa manera. Levanté la mano y le dije a la señora Sebi que necesitaba ir al baño. Tras el habitual discurso sobre que debería haber ido en el recreo, me dio la llave del baño para minusválidos, ya que era el más cercano a mi clase. Era la mitad de la 5ª hora, y los pasillos estaban vacíos y me parecían enormes. Por aquel entonces yo era muy bajito y escuálido. A veces tenía problemas con las puertas, sobre todo para abrirlas, y estuve tanteando durante 1 o 2 minutos para conseguir abrir el maldito trasto. De todos modos, mientras estaba sentado en mi trono de porcelana, llamaron a la puerta. «¿Hay alguien aquí?», dije, disgustado por esta perturbación. Hubo una pausa y luego se reanudaron los golpes. Ahora era más rápido, más decidido. «Espera un momento», grité esta vez. Los golpes disminuyeron y una voz respondió. «Déjeme entrar. Necesito entrar». El tono de la voz era fino y áspero, un adulto que no reconocí. Puede que tuviera 6 años, pero también entendía bastante bien la etiqueta del baño. Principalmente, que no se permitía la entrada de más de una persona en un espacio apenas más grande que un armario. «Vete», le volví a gritar. Los golpes se intensificaron de nuevo, hasta convertirse en un frenético redoble de tambores, a pocos metros de mí y fuera de mi vista. Oí que la voz gritaba algo, cada vez con más desesperación. «Déjame entrar. Abre la puerta, por favor». En ese momento estaba aterrorizado. El martilleo y los gritos eran tan fuertes, y sin embargo nadie había venido a investigarlo. Al final, mi profesora vino a buscarme, enfadada porque llevaba casi media hora fuera. Cuando me negué a abrir la puerta para dejarla entrar, consiguió una llave de repuesto de la recepcionista y luego me llevó a la oficina del director, donde llamó a mis padres. Me suspendieron el resto de la semana. Nunca le conté a nadie lo que había pasado. Pasaron unas semanas antes de mi siguiente encuentro con este fenómeno. Acababa de celebrar mi 7º cumpleaños y mi familia estaba haciendo una barbacoa en mi honor. Era un día muy soleado, pero en cuanto lo preparamos todo en los huertos de detrás de nuestra casa, el carbón se negó a encenderse. Mi padre me pidió que fuera a buscar unos encendedores al cobertizo del jardín delantero. El interior era bastante estrecho y yo no cabía del todo, así que lo abrí, me puse de puntillas para alcanzar el estante que contenía mi objetivo y cerré la puerta. Cuando me di la vuelta, unos golpes frenéticos golpearon el otro lado de la puerta. «Abran. Necesito pasar». Esta voz no era la que había escuchado el mes anterior, era más profunda, más melancólica y furiosa. No dije nada y me alejé a toda prisa. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero me asustó. Mientras me alejaba, se oyó un último golpe, como un puño que se golpea contra la madera, y volví a oír su voz: «Pequeño bastardo. Te voy a arrancar los malditos dientes, déjame pasar». Volví corriendo a mi fiesta y me pasé el resto del día mirando por encima del hombro. Como ya habrán adivinado, había muchas de estas voces. Cuento al menos 30 en total. Cada mes, más o menos, las recibía, suplicando que me dejaran pasar por las puertas. Casi siempre se producía inmediatamente después de cerrar la puerta tras de mí, como si esas extrañas entidades me hubieran estado siguiendo. Nunca se lo dije a nadie, pero para ser sincero, me acostumbré a ello. Siempre me hacía saltar y algunas de las voces me hacían sentir incómodo,
pero sabía que estaba a salvo siempre y cuando no abriera la puerta. Me acostumbré a algunas voces hasta el punto de ponerles nombre. Había una que siempre solía aparecer en la puerta de mi casa. Tenemos un cristal esmerilado y podía ver la silueta de un hombre de tamaño medio con una especie de gorra. Nunca hablaba, pero de vez en cuando empujaba sobres con papeles en blanco por el buzón. Le llamaba el cartero. Era uno de los más inquietantes. Si intentaba hablar con él, levantaba la vista bruscamente y empezaba a llamar a la puerta. Por lo general, dejaba al cartero en paz. 20 años después, conservo toda la normalidad posible. Tengo muchos amigos e incluso tengo una relación intermitente con una chica que conocí el año pasado. No está mal para un tipo que se despierta en mitad de la noche y escucha atentamente los ruidos que no se oyen al otro lado de la puerta. Sí, mis compañeros piensan que soy extraño y chiflado, pero lo soportan. Son todos geniales. Los echaré de menos. Verás, las cosas han empezado a ponerse extrañas. Bueno, más extrañas de lo normal, supongo. Hace 3 semanas me desperté sudando y llorando, aunque no sé por qué. Mi sueño había sido, por lo que recuerdo, bastante normal, cuando una enorme sombra cayó abruptamente sobre todo. Literalmente, en el momento en que abrí los ojos, llegaron los golpes a la puerta de mi habitación. Pero no eran unos golpes normales. Esto fue verdaderamente frenético. ¿Quién anda ahí?, grité. Por favor, ayúdanos, respondió. Me sorprendió. Era la voz sádica y enfadada que recuerdo del cobertizo de mi padre cuando cumplí 7 años, pero parecía genuinamente sincera. Además, tenía un tono de dolor, como si el interlocutor estuviera gravemente herido. Me encontré retirando las sábanas para levantarme, pero dudé. Nunca antes había tenido la tentación de abrir la puerta. Supongo que, de niño, me habían metido tan rigurosamente en la cabeza la idea de que todo lo que había más allá era malo, que era de sentido común. Para ser sincero, aquella mañana estuve a punto de dejar que esa cosa entrara en mi habitación. Al final aguanté. Se puso peor. Solo 2 días después, estaba en mi tienda local. Acababa de pagar una botella de leche y un periódico cuando una gran fuerza golpeó la puerta de la tienda. Simultáneamente, una voz comenzó a gritar, un largo y agudo chillido de dolor. Me giré hacia la puerta, pero había tantos folletos pegados al cristal que apenas pude distinguir la forma de una mujer al otro lado, golpeando con las palmas de las manos el escaparate. El tendero me miró fijamente, como si estuviera loco. Al final, le pregunté si tenía un cuarto de baño que pudiera utilizar, murmuré alguna excusa a medias y me escondí allí durante 10 minutos hasta que los gritos cesaron. Hubo 4 incidentes más desde entonces hasta ahora, una mezcla de gritos y ruegos llorosos. El cartero también pasó ayer por aquí. Llamó, amablemente, antes de deslizar su habitual carta por el buzón. Luego otro. Luego otro. Un total de 10 sobres lisos y marrones. El cartero esperó unos minutos, llamando de vez en cuando, y luego me dejó solo. Cada carta contenía una hoja de papel A4. Pero alguien había tomado un bolígrafo negro para las páginas, garabateando y sombreando con tal vigor que había grandes rasgaduras alrededor del centro, y los bordes estaban deshilachados. Volví a meterlas en sus sobres y traté de apartarlas de mi mente. Antes, la puerta de mi habitación se sacudió violentamente. Pero no fue un grito, ni un aullido, ni un rugido lo que oí. Era solo un llanto. Docenas y docenas de voces sollozando en silencio. Otro golpe golpeó mi puerta.
El yeso se desprendió de las paredes y cayó sobre la alfombra. Todavía no hay súplicas ni gritos, solo sollozos. Me levanté de la silla de un salto. Un choque. Una pequeña grieta partió el marco de la puerta en una esquina. Mi teléfono empezó a sonar y oí un fuerte golpe en el cristal de mi ventana, detrás de las cortinas. Intenté responder al teléfono, pero eran simplemente más voces llorando. Ni siquiera sollozos, más bien gritos de terror y angustia. Colgué, pero siguió sonando, así que le quité la batería. He empujado casi todos los muebles contra la puerta y la ventana. Han pasado 3 horas desde que comenzó este último intento de entrada. Los golpes no han disminuido. Tampoco el llanto. Estoy bastante seguro de que mi puerta no aguantará mucho más. En cuanto a mi mediocre barricada, podría ser barrida en 2 minutos. Me encuentro ante la posibilidad muy real de morir, así que estoy escribiendo esta especie de memoria, por si acaso ocurre algo. ¿Qué quieren? ¿Acaso quieren hacerme daño? Antes parecían intrépidos, incluso maliciosos. ¿Qué podría haberlos llevado a esto? Tal vez debería abrir la puerta. Tal vez debería dejarlos entrar. Se hizo el silencio. Me di cuenta de que incluso el llanto había cesado. Durante 1 minuto entero, me quedé sentado. Luego me levanté y me apresuré a ir a la puerta, ansioso por escapar de esta situación claustrofóbica. Tal vez saldría fuera, donde podría estar lejos de cualquier puerta y de los malditos golpes. Aparté mi barricada y giré el pestillo. Cerrado. De rodillas, miré por el ojo de la cerradura. Más allá de la puerta de mi habitación no estaba el pasillo que recordaba, sino otra habitación, una especie de biblioteca o aula, creo. Parecía desocupada, salvo por un niño, sentado y leyendo de espaldas a mí. Golpeé la puerta. «Hey, chico. Déjame salir, sí». Él miró por encima del hombro. «Sí, por aquí. ¿Podrías abrir la puerta, por favor?» «No puedo. Estoy en detención. Se supone que no puedo hablar con nadie. Vete». Se apartó de mí. Confuso y exasperado, comencé a levantarme. Un fuerte golpe rompió el silencio una vez más. Me di cuenta de que sonaba como un puño golpeado contra el cristal. Mi ventana. Volví a oírlo. Pero no eran los golpes frenéticos de alguien que quería entrar. Ni siquiera era un intento de forzar la puerta. Lo que estaba más allá de la cortina y el cristal sabía que yo estaba dentro. Sabía que estaba asustado. De la manera más depredadora y sádica posible, quería que tuviera miedo. Me volví hacia la puerta y comencé a golpearla frenéticamente. «Oye, déjame entrar, ¿bien? Realmente necesito que abras la puerta».